Hola, hola, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, ya 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Hoy vamos a tener el privilegio de compartir a través de esta vía el Instagram Live de Expedición Vinotinto con Napoleón Centeno. Vamos a esperar unos minutos a que siga conectándose más gente y poder entonces iniciar así la entrevista o la conversación con Napoleón Centeno a esta hora, ¿vale? Vamos saludando por acá a los que a este momento se encuentran conectados. Van acá GN, también está conectada Valen, Andrea Valenzuela, Rolando Segovia. Y esperamos entonces a ver si se conecta Napoleón Centeno, coordinador o ex coordinador de selecciones nacionales de Venezuela por más de 23 años, ocupando sin duda alguna ese puesto tan privilegiado. Ya vemos por ahí entonces a Napoleón Centeno. Vamos a hacerle la solicitud. Ya se está conectando entonces Napoleón Centeno, como bien les estaba comentando. Hoy vamos a tener sin duda alguna el privilegio de compartir con el gran Napoleón Centeno, ex coordinador de selecciones nacionales. Para nosotros un verdadero orgullo, Napo, tenerte en este espacio, un personaje que tanto le ha dado a nuestro fútbol, a nuestras selecciones nacionales y que tanto ha trabajado para poder hoy tener lo que sin duda alguna es nuestra selección Vinotinto. Así que bienvenido a Expedición Vinotinto, Napoleón Centeno. Ante que todo, bueno, es un placer, es un honor inmenso estar con ustedes. No tengo no tengo palabras para agradecer tu reconocimiento, que lo tomaré como un cumplido, porque lo que he hecho es trabajar por mi país, por algo que tanto quiero y que tanto hice sin ningún interés de reciprocidad. Y aquí estoy, todavía dando mis experiencias, mis conocimientos y siguiendo trabajando en Conmebol. O sea que esto continúa. Pero antes que nada, muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que se conectan. Aquí estoy para conversar de lo que quieras y ojalá podamos disfrutar de este internet y conversar abiertamente. Te encuentras en Caracas, ¿no, Napo, en Venezuela? No, estoy en Orlando, en Florida. Ya. Me agarró aquí el día 14 viniendo del partido Gremio Inter en Copa Sí. Libertadores y llegué aquí, pues yo estaba aquí, vine a celebrar el cumpleaños de mi nieto y cuando intentamos volver el día 14 que fue imposible. Y aquí estoy. Muy bien aquí. Vale, pues qué bueno. Me alegra entonces que estés bien, que la familia también lo esté en medio de toda esta controversia que estamos viviendo a nivel mundial. Esperemos que pronto podamos salir de todo esto y recuperar nuestro día a día, ¿no? Comentabas, Napo, lo que vienes haciendo actualmente con la Comebol. No sé si puedas ponernos un poco en contexto sobre el cargo que ocupas en la actualidad, ¿no? Bueno, es un trabajo que yo lo denomino la suma de todas las experiencias. Ser delegado es lo mismo que yo hacía de coordinador, pero ahora a la inversa, que es la inversa, controlar lo que hacen los equipos o selecciones en las competiciones, pues llegada, uniforme, documentación,
horario de salida de los hoteles, horario de salida del campo, comportamiento, camerinos, en fin. Eso es algo que pareciera muy sencillo, pero un partido semanal te lleva 4 días. Entonces es algo, pero como es conocido, difícil es, por ejemplo, con amigos que han sido de oficinas de otras federaciones y me toca trabajar con ellos. Yo le digo esto, y me dicen, no, es que yo nunca lo he hecho. Y bueno, y tú sí, yo lo hice durante 23 años, pero de aquel lado. Entonces, cuando estamos en la reunión de coordinación de uniformes de partido, alguien me dice algo que yo hacía hace 10 años. Me dice, no, que no trajimos medias rojas. Yo me quedo callado y me dice el señor delegado, me da la palabra, así como no, las medias rojas. Le dije, mire, usted con todo el respeto que me merece, esa excusa la tuve yo hace 10 años. Ahorita se consiguen medias y las empresas que usted que lo viste, Adidas, tiene 20.000 colores de medias. O sea que eso no es excusa. Y el tipo al final dice, sí, tengo blanca, por decirte. Al final me dicen, es que eso lo hemos hecho antes, sí, pero se lo hace antes, con es que a lo mejor son más benevolentes y te ayudan. Pero como yo sé que yo lo hice, entonces eso me ha dado mucho. Ese a grandes rasgos lo que es el trabajo con Conmebol. Claro. Y el trabajo de selecciones, bueno, que es lo mismo. Ahí sí es donde me tocan la fibra, porque he participado en muchas ediciones en selección y he logrado ver a mí y eso ha sido una experiencia. Napo, 23 años como coordinador de selecciones de Venezuela, mucha experiencia, muchas vivencias, muchas historias. Yo creo que dentro del fútbol nacional de Venezuela no hay una persona que pueda dar fe de todos los aspectos negativos y también de esa historia bonita que empezó a escribirse, ¿no? Napo, nos montamos en esta expedición Vinotinto y vamos a viajar hasta el año de 1989, año en el que Napoleón Centeno es nombrado como coordinador de selecciones. ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Cómo se dio ese momento, ese contrato, ese contacto que hicieron contigo para poder hacer o llevar ese trabajo, ¿no? Yo jugaba en la Universidad Central de Venezuela, jugaba en el Leche, pero me retiré muy joven porque, bueno, me casé y dije, no, había que trabajar. Y entonces hay una empresa de seguro que patrocinó al Caracas Yamaha. Y ahí empecé a conectarme, creé una revista que se llama La Esférica, muy conocida por la gente de la época de William Méndez, de toda esa gente, sí, de Frankovic, esa revista de La Esférica. Y estando un domingo en un partido, el vicepresidente de la federación, Luis Moutinho, me dijo que si quería agarrar la selección. Y yo le decía que ¿cuál selección si no había? Imagínate. Dije, bueno, vamos a hacerlo. Pues ¿cuándo voy? Nos vemos el martes, porque generalmente los lunes no se trabajaba en la federación, porque los domingos eran los partidos y los delegados llegaban. Los delegados no, los directivos viajaban y no se fue mucho trabajo. El martes 5 de febrero de 1989, si mal no recuerdo, si busco el almanaque, creo que es martes de febrero de 1989, a las 11 y tanto de la mañana, y estaba Luis Moutinho con el utilero de momento, mi compadre Luis Jenny Solórzano de la UCB. Bueno, ahí no había nada. Ahora sí. Ahí no había nada, sino
unas cuantas camisas, unos cuantos chores, unas cuantas medias y muchas agujas e hilo para coser las camisas y para coser las medias y los chores, ¿no? Wow, increíble parte de lo que nos estás contando, lo que te encontraste en ese momento, pero así llegaría entonces esa eliminatoria rumbo a Italia 90, ¿no? Debutaste el 6 de agosto en ese camino a Italia 90 en el Estadio Brígido Iriarte. Venezuela le tocaba recibir a Chile, ya había enfrentado a Brasil anterior a ese partido. ¿Qué recuerdas de esa primera convocatoria? De ese partido como tal. Mira, te cuento que ya yo había comenzado a organizar algunas cosas, cómo se hacían las convocatorias, cómo se enviaban a la liga, para que la liga la hiciese llegar a los jugadores locales, porque nosotros no teníamos jugadores afuera. Y luego cómo se hacía lo del hotel, cómo se buscaba lo del autobús, o sea, empecé a más o menos organizar y a todo le fui dando una especie de organización. O sea, ya tenía una carpeta de transporte, y así empecé como a organizar un plan de trabajo y a todas estas, la parte deportiva, bueno, yo no tenía tiempo, sino con el encargado de la compañía que manejaba la selección, que era Camilo Temes y Lázaro Candal. Entonces, bueno, y ahí no se presentaba nadie, mira, qué presentación, en una rueda de prensa con la camisa, que no. Ahí tú le dabas y de repente te encontrabas en el camino, ¿y este quién es? Este es Napo, el que está haciendo todo, No había ni nombre de cargos y no había nada. Entonces, bueno, yo empecé a hacer todo y me acuerdo que ese partido contra Chile jugaban de blanco, ellos jugaron de blanco, si mal no recuerdo, blanco y azul. Ellos jugaron de blanco y azul, la de Aravena, el arquero venía del problema, después vino el problema ese contra Guardas. Sí. Bueno, logramos montar el partido, pero esas aristas ahí fueron muy difíciles para mí porque no teníamos esa infraestructura, no teníamos esas cosas. Claro. Yo me recuerdo que estábamos en un hotel que tampoco era tan bueno. La primera concentración fue un hotel que los jugadores no querían. Lo estaba anotando recién para mi libro. Me acuerdo que me decían, no, pues este hotel aquí hay un poco de zancudos, ¿qué tal? No se puede dormir. Estaba Rizzi, Héctor Rivas, estaba Cheo Gómez, estaban, bueno, toda esa gente, los de Táchira, Carlitos Maldonado, Feble, Morovics, bueno, todos esos muchachos que yo los empecé a conocer ahí, hicimos también una buena amistad que creo que todavía mantenemos con mucho. Y empezamos a luchar contra viento y marea porque había un descontento, ¿no?, entre los jugadores, el representante de la selección que era un empresario, la federación tenía mucho que ver, en fin. Pero ahí nos manejamos como pudimos y fueron los primeros momentos donde nosotros empezamos a manejar la selección, porque antes no la manejaba la federación. Y bueno, justo eso te iba a preguntar. Por lo que estabas diciendo, deduje que en ese momento la selección como tal no era manejada por la Federación Venezolana de Fútbol. No, eso era como una especie, se entregaba a un empresario y ellos hacían todo de acuerdo a lo establecido, como si fuera la federación, pero ellos tenían cómo conseguir sponsor, cómo hacer cosas, y la federación no tenía la estructura, digamos, que son estas ideas que hoy me recuerdo mucho que me preguntaban, ¿no?, pues cómo hacían ellos para conseguir clientes. Yo me acuerdo que este cliente, y empezamos como que hasta marketing yo utilizaba y no sabía. Imagínate. Entonces, por ejemplo, me decían, pues te puedes ir para tal parte, y si no me yo hablo con Michele Tini de una fábrica de zapatos que se llama Full Time. No sé si se recuerdan un uniforme que tenía, o decía Full Time en el frente. Eso, pero que nos daban a cuenta, nos pagaban el hotel o nos daban algo para la comida o los uniformes, no. Era muy, muy poco, ¿no?
pero es lo que el bagaje de aprendizaje que yo fui estructurando, que no sabía tampoco, sino más adelante, es que yo decía, no, tenemos que hacer esto cuando la selección ya crece. Yo decía, pero hagamos esto como aquello, hagamos esto como esto. Entonces ya llegó el departamento de aquel, llegó marketing, llegó prensa, llegó el otro, entonces Napo se fue quedando atrás. Claro, es normal. Claro, claro. Pero yo antes tenía responsabilidades, todo. Además, en estas noches tuve una entrevista con Rolando Urdaneta de la Liga de Básquetbol, y fue un dirigente deportivo muy conocido, está en el comité olímpico, y él decía, yo recuerdo, Napo, que Álvarez me llamaban y decían, no, varte con Napo. ¿Cómo Napo organizando la Copa América? Él no está organizando la Copa, pero está metido en todo. O sea, tú le preguntas a él y él te va a decir con quién hablas y con qué tienes que hacer. Pero si él anda con la selección, él está con la selección, pero él te va a decir, o sea, mi cabeza estaba en todos lados. La capacidad que tenías realmente era inigualable. Muchas personas dentro del fútbol nacional, incluso jugadores así, lo han hecho saber. Dentro de este viaje, Napo, o dentro de esta expedición que estamos haciendo, por donde vamos a épocas e incluso vamos a ir recorriendo diferentes ciudades del continente, vamos a trasladarnos a esa Copa América de 1993. Es cierto que Venezuela en esa Copa América no logró trascender de la primera fase, como ya venía siendo prácticamente una constante. Sin embargo, Venezuela logra, por decirlo de alguna manera, competir en ese torneo, y por primera vez un jugador venezolano sale goleador de una Copa América. ¿Qué recuerdas de esa Copa América y cada uno de esos detalles que marcaron la misma, ¿no? Sí, todas esas Copa América, creo que era ya mi segunda Copa América. Imagínate, ya en ese corto tiempo ya tenía la segunda Copa América. Yo llegué a reunir 9 Copa América consecutivas, y la Federación de Fútbol y la Conmebol me hicieron un reconocimiento con una placa que la tengo guardada todavía en su caja, porque pero bueno, es así. Y en esa primera Copa América yo me recuerdo que yo buscaba a los coordinadores de otras selecciones, y muchas semanas antes, yo les comentaba a los dirigentes, al dirigente que mandaba realmente, que por qué las demás selecciones mandaban avanzada y nosotros no. Es que no hace falta, pero es que tenemos que hacerlo, porque cuando llegamos allá, entonces nunca está el autobús, nunca está el auto, o no es el auto que queríamos, o no era la camioneta de la utilería, o no era el hotel, no sabemos quién va con quién, o sea, vamos organizándonos. Pues empezó esa organización que todavía hoy día se mantiene, gracias a Dios, y eso le agradezco mucho. Y bueno, me fui unos días antes, y casualmente cuando yo estoy con un señor que hoy todavía está en la US en mi conversación privada. Bueno, total que nos fuimos, y cada quien hizo su diligencia. Yo me acuerdo que hice esa historia, como dicen los brasileros, y llegué a Venezuela, comenté lo que íbamos a hacer, bueno, listo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el hotel, tenemos el bus. América tuvo una nota que los técnicos eran yugoslavos. Había Ratomir, Ratomir, que era nuestro, Petkovic, que era de Ecuador, el otro era de Perú. Y el otro era el técnico de Estados Unidos, Bora. Entonces estábamos todos ahí porque se conocían, nos reuníamos de noche con el técnico Ratomir y decían, pues vamos a conversar de allá. Y nos sentábamos a tomar café y hablábamos. Y yo decía, cuando ellos hablaban, que nosotros estábamos a años luz de organización, más no fútbol. Pero es una combinación de las dos cosas. Si no tenemos recursos y estamos organizados y tenemos estructura y podemos hacer lo que hacen otros países. Yo decía, claro, no me dice nadie que hay jugadores mejores que nosotros.
El tema es que tenemos muchas deficiencias en la alimentación y en términos de otras naturales. Por eso es cuando a mí me comparan quién es mejor, Stalin o Arango, pero es que eran épocas diferentes. Yo quiero poner en esta época con 19 años, un fenómeno. Claro, con todos los avances, con toda la tecnología que hoy por hoy hay. Le pongo el GPS aquí, lo llevo para la cámara hiperbárica, lo pongo en la hipobárica, le pongo la bicicleta de spinning antes del partido, claro. Le hago los calentamientos, le pongo los rodillitos que se ponen ahora. Es diferente. Y eso lo tenían en esa selección, en esa época. Ser humano tienen que reconocerse. Ya muy chico ahí, pero al tercer día era parte de la conversación. Y una noche yo llegué tarde de las cosas de la selección. Y ellos le preguntaban al rato, yo no llegaba. ¿Dónde está Napo? ¿Dónde está Napo? Porque con Napo se habla, porque Napo tiene otras experiencias, tiene cosas que se manejan de que ellos no conocen, los técnicos, el movimiento de los jugadores, cosas de esas, y uno dice, no, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, y a ellos les interesaba, yo aprendí de ellos y ellos aprendieron lo que pudieron de mí. Y cuando te decía, Bora me dice que el camerino de ellos ya lo acomodaron. Entonces yo fui, le dije al chofer que me iba a ver, y cuando veo el camerino de Estados Unidos era un espectáculo. Wow. Un grama artificial, los lockers, y yo le dije al cuidador del estadio, a la señora cuidadora del estadio, que todavía la conozco, todavía la vi en un partido de Libertadores que fui. Wow. La niña que tenía de 2 años, aún tiene 27 años, me recuerdo que ella tiene ahí, y me dijo, Napo, la niña que tú conociste, mira, 25, imagínate. Wow, qué vivencia, ¿no? Y bueno, y cuando me dicen, no, porque fueron ellos, todo. Ellos armaron el camerino con unas láminas, lo armaron con un rompecabezas, pusieron la grama, y era un dog de béisbol, un clubhouse de béisbol. Y cuando terminó el partido, lo recogieron y se lo llevaron. O sea, ahí donde yo decía, no, estamos, y ahí yo aprendía, claro, no iba a hacer lo mismo, pero sí te fueron dejando idea. Y claro, bueno, fuiste captando. Y a lo que íbamos, esa experiencia, esa Copa América, con muchas lecciones, y ahí también yo empecé a hacer un libro de trabajo, pero sin anotar, todo aquí. Y cuando llegaba a mi casa, los pocos días libres que tenía, me ponía a organizar, a hacer cuadritos y a hacer flujograma. Y un día me dijo un economista, no, pues eso que compraste tú esa regleta para hacer flujograma. Yo, ¿y qué es flujograma? Eso que estás haciendo. Yo no sabía. Diciendo cómo funcionamos esto, exactamente se hace en la economía, cómo funciona, cómo van los pasos, como un banco, cuando se coge el cheque, cómo se paga, dónde va, no sabía. Y ahí me interesé más, entonces fui un economista, mi oficina, pues se organiza así. Y ahí fui aprendiendo tantas cosas, ¿no? Y esas, digamos, todos esos aprendizajes fueron quedando día a día en mí, y después tuve que aportarlas. Increíble todas esas experiencias que nos comentaba en esa Copa América. Venezuela, como dije a la entrada, pues logra competir un poco más. Increíble esa parte que nos comentaba de las grandes diferencias entre esas federaciones y lo que para ese momento pues tenía Venezuela, ¿no? A nivel de estructura. Venezuela, sin embargo, logra hacerle un partido
competitivo a la selección de Uruguay, logra empatarle ese partido. Y hay en ese grupo un partido que, sin duda alguna, la memoria de los fanáticos venezolanos para ese entonces mantienen siempre presente, que fue el partido contra los Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese partido? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué anécdota específica tiene en cuanto a ese partido que Venezuela logró resurgir y remontar ese partido, ¿no? Claro, está una anécdota que no se le contaba a nadie, pues ya estoy dando todas, ¿no? Yo me rezábamos franela fuerte, blanca, y cuando veo que el partido en el primer tiempo estaba así, yo le digo al utilero, cuando vayas a cambiar la camisa, dale las otras anteriores del juego viejo para que nos quede la nueva para otros partidos. Ya. Bien. Cuando el utilero hace ese cambio, la bandera era de este lado, ¿verdad? Pero el short era a la derecha. Uy, cuando tuvimos que recoger y darle las camisas que eran. Y esa era una. La otra es que a mí me toca ir, estaba haciendo ahí, ya había hecho los cambios y tenía el control doping. Y el control doping, bueno, tiene que ir al médico o cualquier representante del cuerpo técnico, y me tocó ir a mí. Ya. El juego estaba 3-1. Y estamos sentados en la mesa esperando que los médicos hicieran el sorteo con las bolitas como un bingo, y de repente me dice, empieza a temblar el estadio, gol, me dice el médico gringo, 4. Siguió el partido, y otro ruido, más escándalo, 5-1. Yo digo, estos gringos son tan avanzados que eso deben de tener radio y se están transmitiendo entre ellos. Tienen un sensor, ¿eh? Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? 5-1, ¿qué hay? Y entonces, bueno, cuando salgo veo aquella locura, yo no puede ser, y cuando terminé me abrazaban, que mira, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú metido? Los jugadores te andábamos buscando, pero como estábamos buscando si estaban jugando, veíamos para la banca y no estaba.